Profe, profesor, profesor, Ahora sí me escuchan. Bueno, pues permítanme. Gracias por avisar. Entonces dijimos que este campo F, acabamos de mostrar según el teorema 15.1 que es conservativo, lo que implica que existe una función potencial F. Salto y gradiente F es igual al campo, ¿no? Por eso está esta igualdad aquí. Lo que implica, pues, igualando término a término, coordenada a coordenada, que la derivada parcial de F con respecto a X es 2XY, y la derivada parcial de F con respecto a Y es X a la 2 menos Y. ¿Sí? Entonces estaba diciendo que estas condiciones son las que nos van a permitir recuperar la función F, la función potencial. ¿Sí? Por ejemplo, en este primer caso, eso se puede escribir así, que la derivada parcial de F, la otra notación, respecto a X, es igual a 2XY. ¿Sí? Lo que implica, esto es como resolver una ecuación diferencial usando el método de separación de variables. ¿Listo? Quiero saber quién es F. Entonces, o si quieren, yo puedo hacer lo siguiente. Voy a integrar a los dos lados de esta igualdad con respecto a X. Integro acá con respecto a X. Bien. Entonces, este de X y este de X como que funciona bien esto, funciona siempre. Se cancelan y me queda la integral de df que es F. Entonces, F es igual a la integral de 2XY con respecto a X, que es que el Y sale como constante y la integral de 2X con respecto a X es X a la 2. ¿Sí? Eso es F. ¿Listo? Pero cuando uno hace una integral impropia, o sea, que no tenga límites de integración, por aquí queda una constante, ¿no? Entonces tengamos mucho cuidado. Esa constante que va a quedar aquí puede ser que dependa de Y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si usted deriva con respecto a X esta forma funcional de F, se satisface la condición. Si usted deriva con respecto a X, satisface que la derivada es 2XY, independientemente de quién sea este C, que estoy diciendo que va a depender solamente de Y. ¿Sí? Es decir, puede ser seno de Y, puede ser Y a la 2. Aquí puede quedar cualquier cosa que dependa solo de Y. Y se sigue satisfaciendo esta condición. Bien. Entonces dejamos las cosas por allí. Decimos, bueno, aquí hay una incertidumbre, hay algo que depende de Y, pero pues no nos preocupemos por el momento. Dejémoslo así, ¿cierto? Ahorita, digamos, hagamos las mismas cuentas acá
Y sabemos que la derivada parcial de f con respecto a y es x a la 2 menos y, pues hagamos una cosa. Integremos aquí a los dos lados con respecto a y. Entonces, como estoy integrando la derivada de f con respecto a y, esto me va a dar f. Y me quedaría que f es igual a esta integral. La integral de x a la 2 con respecto a y es x a la 2 por y menos la integral de y, que es y a la 2 sobre 2. Y aquí, también por las mismas razones que antes, puede ir algo que dependa solamente de x. ¿Listo? Entonces yo me tengo a pensar. Encontré dos funciones potenciales, ¿no? Una tiene esta forma y la otra tiene la forma aquí. Bien. Entonces, ¿cuál es la función potencial en definitiva? Entonces, comparemos término a término. En la primera forma me aparece el x a la 2 por y aquí también. ¿Sí? Y eso es bueno. Eso me garantiza que esta condición se va a cumplir. Cuando derive con respecto a x, se cumple eso. ¿Sí? Luego nosotros dijimos aquí que había una incertidumbre, que hay una parte de una función c que depende solo de y. ¿Sí? Pues miren que en la otra forma aparece esa función c que depende solo de y, miren, es y a la 2 sobre 2. ¿Sí? Entonces, al parecer la función potencial que nos sirve es ¿cuál? Es f de xy igual a x a la 2 por y menos y a la 2 sobre 2. Sí, así. Porque miren, si derivo con respecto a x, se satisface esta condición. Y si derivo con respecto a y, ¿cuánto da eso? Me da x a la 2 menos y. Es decir, se satisface la otra condición. Está camuflada aquí. ¿Sí? Esta función satisface las dos condiciones. Es decir, que su gradiente me da el campo. Entonces, este c que depende de x, no lo necesitamos. ¿Sí? Podemos asumir que es cero, ya que solamente con estos dos términos se satisfacen las dos condiciones. ¿Listo? Esa es la función potencial. Bien. Bueno, es una de tantas funciones potenciales. Si le sumo cualquier constante, aquí, el 2, el 3, como la derivada de una constante cero, eso también sirve como función potencial. Bien. Pero generalmente vamos a escoger la más sencilla, sumándole la constante cero. Bien. Esta es la función potencial. ¿Listo? Entonces aquí siempre uno debe como comparar, o sea, la función potencial que obtiene la primera condición cuando integra, en este caso con respecto a x, y después obtener otra función potencial cuando integra con respecto a y comparar término a término, ¿sí? Y de ahí, a partir de esa comparación, deducir la definitiva, su función potencial definitiva aquí. ¿Listo? Bien. ¿Qué más podemos decir? Así se halla una función potencial. ¿Podemos hacer otro ejemplo? Sí. Hagamos otro ejemplo para que este concepto quede más claro aún. Hagamos uno que esté en el conjunto de ejercicios de esta sección. Miren, por ejemplo, en el ejercicio del 30 al 48, dice determinar si el campo vectorial es conservativo. Si lo es, calcular una función potencial para él. ¿Listo? Entonces veamos. Por ejemplo, vamos al 45 a ver.
Dice 2y sobre x menos x al lado sobre y al lado j. 2y sobre x y menos x a la 2. Que esto parece que no es conservativo, ¿sí? Y al lado sobre y al lado j. Si dice que primero lo verifique, que es conservativo, no vamos a buscar la función potencial y que sea el caso que no existe. Entonces este es el campo. En este caso, m es 2x sobre, perdón, es 2y sobre x y n es con signo y todo menos x a la 2 sobre y a la 2. ¿Sí? Es conservativo, es decir, existe la función potencial, sí. La derivada de n con respecto a x es igual a la de m respecto a y. La primera derivada, ¿cuánto da? La derivada de x a la 2 es 2x. Con el menos queda menos 2x y a la 2. Listo. Y por otra parte, la derivada de m con respecto a y, ¿cuánto es? Es simplemente 2 sobre x. Bien. Entonces no es conservativo. Ese campo no es conservativo porque no se cumple la condición de que esas derivadas son iguales. Teorema 15.1. Entonces, aquí no hay que hallar función potencial. Y conclusión, o sea, ustedes dicen que estas dos cosas son distintas, pues no es conservativo. Pues no existe, no, ni la busquemos, no la vamos a encontrar. O sea, las integrales no van a cuadrar, no se puede ajustar. Listo. ¿Alguien sabe qué puedo hacer para que sí exista? Podemos modificar ese ejercicio, ¿no? Para poderlo hacerlo completo. Entonces, miren que es fácil arreglarlo. Simplemente, si usted intercambia aquí el orden entre la x y la y, ya ahí sí queda conservativo. Usted coloca aquí 2x, aquí coloca y define eso como m. Ahí sí es conservativo, ¿o no? Entonces, con ese cambio, la derivada de m con respecto a y, ¿cuánto da? Pues usted tiene que derivar la función. Ahí lo que yo tengo es 2x por y a la menos 1, ¿sí? Si derivo eso, me da menos 2x por y a la menos 2. Sí, menos 2x sobre y a la 2. Ese pequeño cambio hace que ahí sí sea conservativo. ¿Listo? Porque estas derivadas son iguales. Se pudo arreglar fácilmente ese ejercicio. Entonces, como es conservativo, encontremos la función potencial. ¿Sí? O sea, porque ya sabemos que existe. Entonces, este es el procedimiento que quiero que quede bien claro. Entonces, ¿cómo lo hago? Nuevamente, como es conservativo, existe la función potencial, es decir, el campo es igual a el gradiente de una función de dos variables. El gradiente es esto que estoy escribiendo en azul. ¿Eso qué implica? La derivada parcial de f con respecto a x tiene que ser igual a 2x sobre y. ¿Sí? Y la derivada parcial de f con respecto a y tiene que ser igual a menos x a la 2 sobre y a la 2. Y tienen que satisfacerse esas dos condiciones. Bien.
de aquí, de esta condición, como esto es la derivada de f con respecto a x, en este proceso se asume que y es constante. Entonces, si yo integro a los dos lados aquí con respecto a x, ¿sí? Aquí en el lado izquierdo me permite eso recuperar la función f. Estoy integrando la derivada de ella con respecto a x. Tengo que recuperar f. Y eso sí, f es igual, pues, o sea, f es la función potencial a esta integral aquí con respecto a x. ¿Sí? Y sale como constante, que es en ese caso, la integral de 2x es x a la 2. Entonces queda x a la 2 sobre y, más algo aquí, como dijimos antes, aquí es donde está el detalle, ¿no? Más una constante, o no una constante, sino una función c, que puede ser que dependa de y. Y dejamos hasta allí. ¿Listo? Ahorita venimos acá y hacemos el mismo procedimiento. Bien. ¿Qué procedimiento? Integramos a los dos lados con respecto a y. ¿Por qué? Porque aquí tengo la derivada parcial de f con respecto a y. Si la integro, sumo que x es constante aquí. Tengo que recuperar la función potencial f. Entonces eso es igual a esta integral con respecto a y. ¿Sí? La integral de x a la 2, o sea, x a la 2 es constante en este caso, sale como constante. Me queda la integral de 1 sobre y a la 2 por dy. ¿Sí? Eso mismo que tener la integral de y a la menos 2. ¿Cuánto da esta integral? Pues, bueno, ya la menos 2. Le sumo 1 al exponente y divido entre eso. ¿Sí? Menos 2 más 1 es menos 1. Sobre menos 1. Pues quedaría x a la 2 por y a la menos 1. ¿Sí? Porque miren, esto iría dividido entre menos 1. Aquí iría al menos, este mismo menos. Y por eso, por ley de signo, menos por menos es más. Se cancela. Listo. Y ya la menos 1 es 1 sobre y. Entonces, a la final, concluyo que f también es x a la 2 sobre y más. Aquí podría ser algo que dependa de x. Solamente de x. Entonces, si ustedes comparan las dos funciones potencial, pues mírenlas. Simplemente con este primer término se satisfacen las dos condiciones. No necesito agregarle ninguna constante c que dependa solo de y, que no apareció nada de eso. Y aquí no apareció nada que dependa solo de x. ¿Sí? Comparando esas dos formas, concluimos que la función potencial que nos sirve es la más sencilla, es x a la 2 sobre y. No necesito agregarle nada, ni aquí ni aquí. Porque mire que ninguna de las dos partes aparece algo que dependa solo de x o solo de y. Puedo asumir que estos dos términos son cero. Si ustedes están escépticos todavía, o sea, si no están seguros, simplemente calcule el gradiente de esto y verifique que le dan estas dos componentes. No. Y ya encontró la función potencial. O sea que f mayúscula es igual al gradiente de esa función pequeñita. F minúscula. Bien. Bueno, eso con respecto a hallar funciones potenciales. Bien. Miren que toda esta teoría que hemos visto hasta ahorita ha sido sobre campos en el plano. Campos vectoriales en el plano. Sí, pero se puede definir, como ya hemos visto, campos en el espacio tridimensional, ¿no? Entonces también tiene sentido que nos preguntemos, por ejemplo, si tengo un campo tridimensional, o sea, vectores en el espacio 3D, esos campos tienen esta forma. ¿Sí? ¿Qué significará
entonces que sea conservativo ese campo. ¿Sí? Entonces, en un campo en tres dimensiones, es conservativo si existe una función también de tres variables, tal que su gradiente es igual al campo. Las ideas son las mismas. Conservativo. Sí. Entonces, lo mismo que hicimos en 2D, se extiende naturalmente a tres dimensiones. Si existe ya una función f que sea de tres variables, tal que f es igual al gradiente de f minúscula, donde ese gradiente que es, pues es la derivada de f con respecto a x y la derivada parcial de f con respecto a yj más la derivada parcial de f con respecto a z, porque ya depende de tres variables, k. ¿Sí? Y la pregunta es, bueno, ¿cómo sé que un campo tridimensional es conservativo? ¿Existe un teorema equivalente al teorema 15.1? La respuesta es que sí, ¿no? Entonces, un campo en tres dimensiones es conservativo si satisface estas pequeñas condiciones aquí. Es el teorema 15.2. Si ocurre que estas derivadas son iguales, ¿sí? Y si se requiere un poquito más de trabajo. Bien, o sea, teorema 15.2 dice que f conservativo sí, sí, solo sí, si es una condición equivalente, sí, solo sí, entonces se satisfacen estas condiciones en las derivadas de las funciones que definen el campo. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para recordar esto? Bueno, ustedes tienen siempre la tabla ahí para mirar. La idea de la demostración de esto es igual a la que mostré en el teorema 15.1. Listo. Bueno, ahora que estamos hablando de campos en el espacio tridimensional, sí, aquí coloco esas condiciones, ¿no? Permítanme, voy a escribirla, que la derivada parcial de P, y este P que está aquí, con respecto a Y, sea igual a la derivada de N con respecto a Z, ¿no? Está la derivada de N con respecto a Z. Son tres condiciones ya, no son solo dos. Ahora, la derivada de P con respecto a X igual a la derivada de M con respecto a la derivada de P con respecto a X. La derivada de P con respecto a X tiene que ser igual a la derivada de M con respecto a Z. Son condiciones necesarias y suficientes para que un campo sea conservativo. ¿Sí? Y la última es que la derivada de N con respecto a X sea igual a la de M con respecto a Y.
Si usted verifica estas tres condiciones en el campo, entonces él va a ser conservativo, ¿sí? Donde M, pues es esto, aquí que define el campo. ¿Listo? Entonces, al cumplirse en estas condiciones, se garantiza la existencia de esta función f. Bien. Si quiere, hagamos un ejemplo en un campo de 3 dimensiones. Y entonces consideremos el siguiente campo. Damos un ejemplo aquí, el libro. Y cuando veamos integrales de línea, esto es como la fundamentación, ya esto quiere un poco de un mayor sentido. Entonces miren este campo tridimensional. 2x, y, en y. 2yz. 2xy, 2yz. Es así el campo. Dos xy. Aquí en la última coordenada es 2yz. Y aquí es x a la 2 más z a la 2. ¿Podemos graficar este campo? Sí, simplemente coloquen campos vectoriales, GeoGebra 3D. Ahí colocan esas tres coordenadas. Y podemos verle un poco la forma a ese campo. Entonces me preguntan si él es conservativo. Digamos, primera pregunta, ¿es conservativo? ¿Es conservativo el campo? Y la respuesta es conservativo si satisfacen estas tres condiciones. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿quién es? Esto es M, N y P. Entonces puedo empezar por aquí verificando si es válida esa condición. La derivada de P con respecto a Y, ¿cuánto da? La derivada de P con respecto a Y, mire, P es 2YZ. Y con respecto a Y da 2Z. Y la derivada de N con respecto a Z, ¿cuánto es? También es 2Z, ¿no? Que N es X a la 2 más Z a la 2. Si yo con respecto a Z da Z. Entonces, esa primera condición es válida. ¿Sí? Continuamos. Voy a verificar esta condición ahora. La derivada de P con respecto a X es igual a 0. ¿Sí? Porque miren, P es 2y por Z, no aparece la X. Si digo con respecto a X, pues es 0, eso es constante. Y eso es igual a la derivada de M con respecto a Z. Sí, porque M tampoco tiene Z. Entonces también es válida esta condición. Ahora, la derivada de N con respecto a X, ¿cuánto da? Pues N es X a la 2 más Z a la 2. Si derivo eso con respecto a X, da 2X. ¿Cierto? Y la derivada de M con respecto a Y, pues también me da 2X. Entonces, se satisfacen las tres condiciones del teorema 15.2. Entonces, el campo es conservativo. Podemos concluir eso. Sí es conservativo. Seguramente tendrá una gráfica interesante. Podemos colocarlo en GeoGebra a ver si tiene un comportamiento no caótico. Listo, pongámoslo aquí a ver. Entonces coloquemos campos
vectoriales en R3 GeoGebra. Listo, entonces coloquemos aquí el campo que acabamos de verificar que es conservativo. Entonces la primera coordenada es, ya me olvidé, 2xy, 2yz, bueno ya, 2xy, 2yz, y aquí va x a la 2 más z a la 2. Listo, ese es el campo. Vamos a ver qué arroja eso. Bueno, es conservativo, pero bueno, como en el espacio 3D. Pero sí, no es caótico, ¿no? Hay como un cierto orden. Depende de cómo miremos, ¿no? Miren que parece que las flechas van entrando aquí, ejes. Flechas que van entrando aquí como al eje. Parece como si fuese el... Mire, así se ve orden. Porque es conservativo, por eso es bonito. Parece que fueran como los radios de una bicicleta, ¿no? Del rin, que van entrando a este eje aquí. Quién sabe si miramos una escala más pequeña. Quién sabe qué estará modelando esto. Él disminuí la escala y le coloqué más vectores. Pero creo que colocarle más vectores no ayuda, disminuyamos n. Bueno, no es tan caótico, por el hecho de ser conservativo. Bien, ahorita la pregunta es, en estos casos, ¿cómo puedo hallar la función potencial? Ya sabemos que es conservativo, ¿no? Entonces, la idea es igual que lo exhibido antes, en el caso de campos en el plano, ¿no? Entonces buscamos una función de 3 variables y que ya sabemos que existe. Tal que cumple lo siguiente. Entonces esta función de 3 variables su gradiente debe ser igual al campo, su gradiente es la derivada parcial de f con respecto a x y más la derivada parcial de f con respecto a y j más la derivada parcial de f con respecto a z k. Ese es pues el gradiente de f. Entonces, ¿quién es f? Entonces aquí tenemos ya 3 condiciones, ¿sí? Por una parte, la derivada parcial de f con respecto a x tiene que ser 2xy. ¿Sí? Por otra parte, la derivada parcial de f con respecto a y tiene que ser x a la 2 más z a la 2. Y finalmente, la derivada parcial de f con respecto a z tiene que ser igual a 2yz. ¿Sí? Entonces, miren, igual que antes, si la derivada parcial de f con respecto a x es 2xy,
Aquí integro con respecto a x, a los dos lados. Y obtengo que f es igual a x a la 2 por y. Y aquí puedo colocar alguna constante que dependa de las otras dos variables. ¿Sí? Como aquí se integró con respecto a x y se está derivando con respecto a x, aquí puede ir una función que dependa ya de y de z solamente. ¿Sí? Aquí todo se hace alrededor de x. Por otra parte, aquí puedo tener de nuevo la función potencial integrando con respecto a y los dos lados. ¿Sí? Si integro con respecto a y, tengo que esa función potencial es. Si integro esto con respecto a y, me va a quedar x a la 2 por y más z a la 2 por y. ¿Sí? Porque esto es constante. Cuando lo integro con respecto a y, queda la constante multiplicada por y. ¿Listo? Entonces la función de potencial por otra parte tiene esta forma. ¿Sí? Más, como aquí todo se hizo alrededor de y, aquí puede ir una constante, una función, perdón, que dependa solo de x y de z. Porque aquí esta integral se hizo con respecto a y. Y por último, si la derivada parcial de f con respecto a z es 2yz, puedo integrar con respecto a z a los dos lados y obtener que f es igual a y por z a la 2. ¿Sí? Y por z a la 2 más una función aquí que dependa solo de x y de y. ¿Sí? Entonces miren que la función potencial tiene que tener esas formas. Tenemos tres formas para la función potencial. ¿Sí? ¿Cuál es la que da más información? La de la mitad. ¿Sí? Porque aquí aparece un solo término, que aparece x a la 2y y ya. Y aquí aparece y, z a la 2. Y aquí aparecen los dos al mismo tiempo. ¿Sí? Los dos al mismo tiempo. Y queda un margen aquí para un c, una función c que dependa de x y z. Pero si ustedes miran las tres formas de la función potencial, no hay nada que dependa de x y z solamente. Aquí no dice, esto depende de x y y, x y y. Entonces podemos asumir que esto es 0. ¿Sí? Entonces la función potencial que nos sirve para que satisfagan esas tres condiciones simultáneamente es esta, la que nos da más información. ¿Sí? Más cualquier constante. Si uno tiene dudas, pues tiene que calcular la derivada de f con respecto a x y verificar qué da eso. En efecto lo va a dar. La derivada de f con respecto a y va a dar x a la 2 más z a la 2, en efecto. Y con respecto a z da 2zy o 2yz. ¿Sí? Entonces, esa es la función potencial del campo. ¿Listo? Entonces, el procedimiento es análogo a cuando lo hacemos con funciones, perdón, con campos en el plano. ¿Listo? Y eso es lo que tenemos por hoy. Ya la próxima clase sí podemos entrar en materia con integrales de línea. ¿Sí? Esto en principio no es muy teórico, pero ya veremos cómo será útil esta función potencial. ¿Listo? Y en la próxima clase también hablamos sobre el rotor de un campo, el rotacional y la divergencia. Bien, preguntas hasta aquí.